adorando al Señor esta noche. Alabado sea Jesús. Aquí en esta maravillosa tarde ya nuevamente al aire con los hermanos y amigos que siempre nos acompañan a través de las redes sociales. Dios les bendiga a cada hermano y hermanas que estarán viendo este video y compartiendo en su página para que sea de bendición a todo lo que van a estar viendo esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo en esta maravillosa tarde. Ayer había dicho que iba a compartir hoy sobre la administración dentro de las iglesias. Y hoy quiero hablar, ayer Dios ha puesto en mi corazón hablarle a los consiervos, pastores, encargados de cada obra. Y hoy quiero hablar sobre el manejo de los recursos dentro del ministerio, dentro de cada ministerio. Yo le animo que estén compartiendo ahí en tu página este video, vivo que estamos haciendo ahora, que a través de la página del Ministerio Evangélico Pentecostal en la Antigua, hoy estamos compartiendo este video. Vamos a estar haciendo un directo de la página del Facebook del ministerio para que en este día usted y yo podamos aprender algo de la palabra del Señor. Dios le bendiga allá a los que ya se están conectando. Dios pueda bendecir su vida y preparen y vamos a compartir la palabra del Señor. Manejo de los recursos. Marcos capítulo 6 verso 38. Vamos a leer la palabra del Señor, un texto muy conocido. Este texto de la palabra del Señor del libro de Marcos 6 y del verso 38. La mayoría conoce de memoria, pero quiero hablar en esta tarde de la poderosa palabra del Señor para que Dios también pueda bendecir tu vida y tu familia. Dice en el verso 38, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en el libro de Marcos capítulo 6 verso 38, y le dijo: ¿cuántos panes tienen? Y verlos y saber, al saber le dijeron 5 y 2 pececillos. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 5 en 5 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos y los que lo pusieron delante, y repartió los 2 panes entre todos, y comieron todo y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas, y de los que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. En esta maravillosa tarde quiero compartir sobre en la administración está la bendición. Sabemos nosotros que en estos últimos tiempos a muchos ministerios le están llevando muy mal económicamente la administración del recurso que tienen los ministerios. En este último tiempo se están manejando muy mal, administrando muy mal el dinero del Señor. Y encontramos nosotros en esta palabra una tremenda enseñanza en donde yo quiero hablarte en esta maravillosa tarde. En la administración está la bendición, el tema de hoy. Mira que
nosotros para que en un ministerio, en una iglesia, en un lugar donde se está adorando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, necesitamos primeramente la enseñanza de la palabra del Señor, para que haya una buena administración dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro de un ministerio. Lo primero es la enseñanza de la palabra. La palabra del Señor es lo primordial dentro del ministerio. Y esa palabra tiene que ser palabra verdadera, palabra que pueda verdaderamente servir como comida espiritual al pueblo del Señor. Esa palabra que tiene que salir del corazón de Dios y ser transmitido a través de los predicadores en el corazón de la iglesia, en el corazón de cada alma que se acercan en los ministerios, en las iglesias, para congregarse, para adorar a Dios y más aún para poder, alabado sea el Señor, para poder recibir palabra del Señor, para poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esa enseñanza tiene que ser una comida espiritual, una comida que pueda servirle en su espíritu. Alabado sea al Señor. Lo primero, es necesario enseñar la palabra. Encontramos en el capítulo 6, verso 38, dice: y le dijo, ¿cuántos panes tienen? Jesús primero, encontramos en el capítulo 6 de Marcos, Jesús primeramente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba enseñando al pueblo la palabra del Señor. Pero la historia cuenta que llegó un tiempo ya de llevar tiempo en que Jesús le estaba enseñando al pueblo del Señor la palabra. Entonces él preguntó a los discípulos, ya que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué vamos a hacer, Señor? Siendo que la gente ya tienen hambre. ¿Por qué no les suelta un rato para que vayan, descansen y coman y después vuelvan? Entonces Jesús le preguntó a ellos diciéndole, y le dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos, alabado sea el Señor, Jesús estaba enseñando la palabra. Para que haya una buena administración dentro de un ministerio, tiene que haber una enseñanza, la enseñanza verdadera de la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Jesús alimentó más o menos en este versículo, encontramos que dice que alimentó a 5,000, pero más o menos, si vamos a sumar las mujeres y los niños que estaban ahí, alcanzaría más o menos a los 15,000 personas. Y solamente tenía alabado sea el Señor, tenía solamente 5 panes y 2 peces. Ese es lo que dice la palabra. Entonces, en esta maravillosa tarde, lo que yo quiero hablarte, gracias hermano Ramón, alabado sea el Señor, que está también compartiendo con nosotros. Ya vamos a estar bajando un poco más el fondo para que podamos escuchar la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros ahí. Dice la palabra del Señor que solamente tenía 5 panes. Y lo primero que quiero hablar es el principio de los pocos. El principio de los pocos, alabado sea el Señor, solamente tenía 5 panes y 2 pececillos. Pero nosotros encontramos que Él le pidió a los discípulos que le pusieran la mano esos panes y esos peces. Nosotros encontramos bíblicamente, encontramos que cuando el profeta llegó en la casa de la viuda,
le dijo a la viuda: ¿qué tienes, mujer? Y ella le contestó diciendo: solamente tengo un poquitito de aceite y un poco de harina. Qué tremendo es poner lo poco que tenemos en la mano de Dios. Qué poderoso es tener lo poco que tenemos en la mano de Dios para poder bendecirle, para poder alcanzar la bendición a la multitud. Usted puede encontrar conmigo, más bien dice la palabra en Juan 6:9. Usted puede abrir conmigo su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 9. Y dice la poderosa palabra del Señor, nosotros encontramos, y quiero compartir contigo. Y dice de esta manera: aquí está un muchacho que tenía 5 panes de cebadas y 2 pececillos, más que esto para tanto. Los discípulos le están diciendo a Jesús: pero ¿qué nos sirve 5 panes y 2 pececillos, siendo que hay multitudes de gente y no le va a alcanzar? Y muchas veces nosotros lo poco que tenemos no queremos poner en la mano del Señor, porque decimos: este es demasiado poco. No puedo, no voy a dar, no voy a poner porque es demasiado poco. Pero yo quiero decirte, el principio de los pocos, alabado sea el Señor, es grande, se empieza a crecer en la mano de Dios. David solamente tomó 5 piedritas del suelo y se fue a derrotar al gigante. Puso en la mano de Dios lo poco que tenía, y Dios hizo grandes milagros y grandes maravillas en la vida de David. Y muchas veces nosotros, porque tenemos poco, no queremos contar a nadie que tenemos poco. La necesidad de contar lo poco que tienes, lo que usted tiene que contar, tiene que decir, tiene que, alabado sea el Señor, hablar de lo poco que tiene. No es porque usted tiene poco, tiene que esconderse, porque en lo poco hay la bendición. Pero ¿cómo? Ese poco que usted tiene que poner en la mano del Señor. Mucho dice que vive por fe, poco la verdadero desorden. Muchos dicen: pero nosotros estamos viviendo en el tiempo de la fe. Yo vivo por fe. Pero alabado sea el Señor, no quiere poner en la mano de Jesús esos pocos que tiene, para que Jesús le bendiga, para que Jesús pueda bendecir ese poco que tiene. Y dice: yo vivo por fe, pero es un desordenado. Alabado sea, económicamente es un desordenado. Por eso es que no alcanza la bendición de Dios, porque tiene una vida desordenada. No sabe administrar la bendición del Señor, no sabe usar el recurso de Dios. Por eso es que, alabado sea el Señor, no alcanza la bendición. ¿Por qué? Porque lo poco que tiene no se anima a poner en la mano de Dios para poder recibir esa bendición de parte de Dios. Quiero hablar también el principio del orden. Alabado sea el Señor. Mira la importancia del orden dentro del ministerio, dentro de la iglesia, para que pueda alcanzar la bendición a todos. Un ministerio ordenado, una iglesia ordenada, y con la bendición de Jesús se puede alcanzar la poca comida, puede alcanzar a muchas personas. La poca bendición que hay puede alcanzar a muchas personas si hay orden. Jesús le dijo a los discípulos: al asentar de 10 y de 50, al asentar un grupo a este lado, otro grupo ahí, otro grupo allá, empezó a ordenar al grupo. ¿Para qué? Para que pueda empezar a darle la bendición que tiene en la mano, que es 5 panes y 2 pececillos.
en este último tiempo hay pocas bendiciones en la iglesia porque la mayoría de la iglesia son muy desordenados. No ordenan, alabado sea el Señor, su finanza, su recurso económico dentro del ministerio. No ordena, sino vive así por así. No tiene ordenado las cosas. Vive en una vida desordenada. Tiene un manejo desordenado. Por eso es que muchas de las personas y muchos de los líderes en estos tiempos se quejan de la bendición del Señor dentro del ministerio porque no ordenan las cosas, no ponen en orden las cosas. Alabado sea el Señor. Mira que cuando uno se organiza, la que tienen para recibir lo que no tiene. Cuando uno se organiza, cuando uno se pone en orden, alabado sea el Señor, ahí recién recibe lo que no tiene. Pero cuando un ministerio está desordenado, siempre va a haber queja, que entra pocas ofrendas, que entra poco diezmo, que no hay dinero, no hay recursos para poder ayudarle a los obreros, a las obreras, al grupo de alabanza. Siempre va a haber una queja delante del Señor porque es un ministerio desordenado o un siervo desordenado. Cuando una persona se ordena, se organiza, la que tiene para recibir lo que no tiene. Alabado sea el Señor. Dios no puede bendecir el desorden. Dios no puede bendecir a una persona desordenada. Dios no puede bendecir a un ministerio desordenado. Dios solamente bendice a un ministerio ordenado, a una persona ordenada. Pero a un hombre o a un ministerio desordenado Dios no puede bendecir. Dios bendice a la persona ordenada. Alabado sea el Señor. Siempre nosotros acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos una de las culturas paraguayas es desorden financiero. Nosotros no sabemos manejar nuestro dinero. Nosotros no sabemos ordenar nuestra finanza. Nuestra cultura es un desorden financiero. Por eso es que, alabado sea el Señor, los ricos cada día más tienen mucho más. Y los pobres cada día más son pobres porque no sabemos administrar el recurso financiero que tenemos, la bendición que Dios nos ha dado. Nosotros no sabemos organizarnos, no sabemos, alabado sea, administrarnos delante del Señor. La bendición de Dios nos administramos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos muchas veces una necesidad. ¿Por qué? Porque no nos organizamos para que podamos recibir lo que no tenemos. Si no tenemos, no tenemos. Yo tengo demasiado poco y no voy a dar. Yo no voy a alcanzar luego y no voy a dar. Entonces, a través de ese desorden nosotros perdemos la bendición del Señor, porque Dios no puede bendecir tu desorden. Alabado sea al Señor. En esta maravillosa tarde también quiero hablar en esta hora. Quiero decirte, la fe no es desorden. Alabado sea el Señor, la fe es ordenada. El diezmo protege tu finanza. La primicia acelera la bendición. El desorden atrae el descuido y el descuido atrae la ruina. Alabado sea el Señor. Mira esta palabra. Escuchen esta palabra. La fe no es desordenada. La fe es ordenada. El diezmo protege tu finanza. La primicia acelera la bendición. El desorden atrae al descuido y el descuido atrae la ruina. Porque nosotros nos descuidamos mucho de nuestra finanza y llega en nuestra vida la ruina. El principio de la finanza, alabado sea el Señor, Proverbios 3:9. Usted puede abrir conmigo su Biblia en Proverbios capítulo 3 verso 9 y encontramos una palabra tremenda donde mucho se lee en las iglesias. Alabado sea el Señor. Proverbios 3:9, donde dice la palabra:
del Señor, honra a Jehová con tu bien y con la primicia de todos tus frutos, y será lleno tu granero y con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué tremendas palabras, hermano. El principio de la finanza, Proverbio 3:9. Pone en la mano de Jesús lo que tienes. Alabado sea el Señor. Eso es lo que no queremos hacer. No queremos poner en la mano de Jesús lo que tenemos, sino queremos nosotros hacer lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros pensamos hacer. No queremos colocar en la mano de Dios lo poco que tenemos para que Dios pueda multiplicarnos. No queremos administrar bien las cosas. No queremos, cuando agarramos un montón de dinero o un poco de dinero, no queremos decir este 10% es del Señor, este 10% es para mi ahorro y este 80% es para mi gasto semanal o mensual, sino directamente nosotros muchas veces, porque son tan poco, pensamos que es tan poco, no apartamos nuestro diezmo. Así también no dejamos no ahorramos nada, sino usamos todo lo que tenemos, y por ese desorden viene el descuido, y por el descuido viene la ruina a nuestra vida financiera. Alabado sea el Señor. Por eso es que muchas congregaciones son, alabado, hasta el día de hoy no pueden levantarse económicamente, no pueden progresar económicamente. A lo que más hay queja. En vez de, alabado sea el Señor, en vez de que haya bendiciones, que se le pueda ayudar a la viuda, que se le pueda ayudar a los hermanos obreros, se le puedan ayudar a las hermanas, alabado, de las alabanzas, al círculo de oración, a los niños, a los jóvenes, adolescentes. No, lo único que hay no hay dinero, no entra las ofrendas, no entra el diezmo, no hay nada. Alabado, ¿por qué? Porque hay una mala administración dentro del ministerio, y por eso Dios no puede bendecir a un desordenado. Dios no puede bendecir tu desorden. Alabado sea al Señor. El principio de la finanza: pone en la mano de Jesús lo que tienes. Es mejor la bendición de Dios sobre poco que los muchos sin la bendición de Dios. Mire, hermano, es mejor la bendición de Dios sobre poco que los muchos sin la bendición de Dios. Es lo que tú tienes. Pon en la mano de Jesús, Jesús va a multiplicar. Jesús agarró esos 5 panes y esos 2 pececillos y lo bendijo. Dice la palabra que alzó al cielo y lo bendijo. Alabado sea el Señor, y dio, alabado sea Jesús, a los que estaban con él. ¿A quién le dio esos panes? Eso es lo que nosotros tenemos que entender muchas veces, que en este tiempo, mis queridos hermanos, especialmente los líderes, no quieren compartir la bendición del Señor con nadie. Empieza a reclamar, empieza a adueñarse de la bendición que entra en el ministerio. Y escuchen bien esta palabra. Dice, alabado sea el Señor, que Jesús agarró los 5 panes y los 2 peces que tenían, y alzó al cielo, lo bendijo. ¿Y a quién lo entregó? A sus compañeros, a los discípulos, a las personas que están trabajando con él, a la persona que está caminando con él en el ministerio. Lo pone en la mano de ellos para que ellos puedan repartir a las personas que estaban ordenados en el lugar de grupo de personas que se fueron colocados ordenadamente. Los discípulos repartieron ese pan y le entregaron a los que estaban ahí. Alabado sea el Señor. Eso es lo que no se quiere hacer en este tiempo. Los líderes, cuando empieza con 2 o 3 personas en el ministerio, o solamente él y su esposa, orando al Señor, pidiendo a Dios, alabado, que se abran ahí una iglesia, Dios empezó a oír su oración, empieza a orar y empieza a decir: Señor, bendice, Señor, esta visión, esta obra, Señor amado, envía almas, Señor, el día que tú envíes almas, Señor, y que entres el diezmo y las ofrendas y la primicia, yo voy a compartir con tu pueblo, yo voy a compartir con tu siervo. Pero llegó el tiempo en que Dios escuchó la oración.
Llegó el tiempo en que Dios bendijo. Hay un templo, hay 20, 30, 40 miembros que están ofrendando y diezmando en el ministerio. Hay miembros que están llevando su primicia, pero cuando empieza a llegar los diezmos y la ofrenda, empieza a subir, empieza a 100,000, 200,000, 300,000, 400, 500, 1 millón, 3 millones, 4 millones, 5 millones. Se olvidan el compromiso que ha hecho delante del Señor. No comparte, esa bendición, ese pan que él recibe del Señor, no da y no parte en el medio y no le dan a los obreros, a los discípulos que está con él para poder repartirle a las iglesias, sino solamente él dice: yo me sacrifiqué mucho, yo oré mucho, yo pedí mucho al Señor, yo tuve que pagar precio para que pueda estar entrando el diezmo, la cantidad que está entrando. Alabado sea el Señor. Se adueña del diezmo y de las ofrendas del ministerio y no comparte con los obreros, no comparte con nadie, sino si entras 10 millones, 20 millones, 30 millones, agarra y pone en su bolsillo y se queda sentado en su casa, ni visita a nadie, ni ya ora más como antes, ni enseña más la palabra como antes, sino porque ya entra bien el diezmo y las ofrendas. Entonces no hay más nada de que preocuparse, y ya poca oración, poco ayuno, poco alabar vigilia, ya empieza a tranquilizarse porque ya tiene una buena entrada económica en el ministerio y se adueña de la bendición del pan que Dios está dando para que se pueda compartir con el pueblo. Por eso es que muchos ministerios están pasando momentos difíciles por su desorden administrativo. Alabado sea el Señor. Dios no puede bendecir al pueblo, Dios no puede bendecir al ministerio, Dios no puede cumplir la visión que tiene. ¿Por qué? Porque, alabado sea el Señor, una sola persona se está adueñando de la bendición del pueblo, de la bendición de la iglesia. No se acordó que antes él oraba y decía que iba a compartir, ahora ya no ora más así, ahora solamente se arrodilla y le dice: Señor, gracias por las ofrendas, gracias por el diezmo, gracias por la primicia. Ya no dice más: Señor, gracias por los diezmos, que ahora yo voy a apartar un 3 millones para mí y un 2 millones para el evangelista, un millón para el diácono, para el presbítero. No, ya no hay más eso. ¿Por qué? Porque, alabado sea el Señor, agarra la cantidad que entra y mete en su bolsillo y compra lo que quiere. Anda en un carro lujoso, tiene una linda casa de 2, 3 pisos. Alabado sea el Señor. Y se han olvidado que él ha hecho un compromiso con Dios cuando empezó en el ministerio, y ahora él dice que está disfrutando, pero déjame decirte, él un día va a rendir cuenta de eso. Por eso es alabado, porque hay una mala administración de la bendición de Dios. Por eso es que no le alcanza más al pueblo del Señor la bendición, no le alcanza más a la iglesia la bendición, porque una sola persona está bolsilleando de la bendición de Dios y no comparte, alabado sea el Señor, con nadie. Yo siempre digo, hermano, y siempre voy a decir: nosotros tenemos que ser como los militares en la iglesia para que una iglesia sea ordenado. Tenemos que ser como los militares realmente, que tienen que tener disciplina. Alabado sea el Señor, disciplina económica y espiritual. Algunos pastores son, alabados, muy autoritarios, se adueñan del ministerio, le disciplinan a la gente cuando cometen errores, pecados. Pero alabado sea el Señor, ¿quién le disciplina a él? Cuando agarra esos 15 millones, 20 millones y mete en su bolsillo y no comparte con nadie. ¿Quién le agarra y le hace sentar a él un año por desobediente, por desorden en el ministerio? Alabado sea el Señor. Déjame decirte el principio de la finanza. Proverbios 3:9. Poner en la mano de Jesús lo poco que tiene. Es mejor la bendición de Dios sobre poco que la mucha sin la bendición de Dios. Alabado sea al Señor. Yo digo siempre, alabado sea el Señor, que el día que, si el Señor permite poner en mi mano un ministerio, alabado sea el Señor, yo lo primero que quiero hacer y pienso y oro al Señor de hacer es tener a mi lado un matrimonio espiritual, un hombre casado con su esposa, hombres de oración,
Hombre que pueda doblar rodilla conmigo. Hombre que pueda orar conmigo por la iglesia. Hombre con su esposa que pueda interceder conmigo. Entra el diezmo 100,000, 50 para él, 50 para mí. Entra 1,500,000 para él y 500 para mí. Así tenía que ser alabados sea el Señor, los líderes que en este tiempo toman 10, 15 millones y meten en el bolsillo y se olvidan del obrero que tiene que trabajar de 6 a 6, de 7 a 7 para poder sustentar a su familia, y él tomando nada más del alfolí ya, porque él dice que ya pagó precio. Jesucristo pagó precio más alto por nuestros pecados y no nos merecemos nosotros nada. Alabado sea el Señor. No le podemos comprarle a Dios por nuestro 2, 3 años de oración, 4 años de oración. No podemos adueñarnos de la bendición de Dios. Es necesario compartir. Yo, alabado, si yo voy a administrar, alabado sea el Señor, las cosas del Señor, yo digo que es necesario que el ministerio junten en un sobre el diezmo que entra mensualmente. Se le tiene que entregar una cantidad al líder, alabado sea el Señor, y lo que sobra se tiene que administrar y se tiene que repartir con los otros obreros, con los que trabajan en la obra del Señor. Por eso es que, alabado sea el Señor, mucho en este tiempo ya no tiene más tiempo de orar, de ayunar, porque tiene que trabajar. Es porque no hay una ayuda económica, hay un desorden administrativo en el ministerio, y por eso no hay hombres y mujeres decididas a tirarse de rodillas, porque alabado, la necesidad le aprieta, le oprime. Entonces tiene que trabajar y no tiene tiempo de hacer las obras del Señor. Alabado sea el Señor. Y por último, quiero compartir contigo en esta tarde el principio de lo que sobra. Alabado sea el Señor. Eso es lo que muchos no quieren hacer. Alabado, le sobra algo. Alabado sea el Señor. Muchas de las personas que están miembros de la iglesia, muchas veces les sobra algo, pero prefiere tirarlo en la basura que compartir con alguien lo que le sobra. El principio de lo que le sobra: cuando hay escasez, alabado sea el Señor, la tentación es quejarse. Cuando hay escasez, queremos quejarnos. Queremos decir: ¿por qué, Señor, me falta? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no viene esto? ¿Por qué? Es quejar. Cuando hay escasez, la tentación es quejarse. Y cuando hay abundancia, la tentación es desperdiciar. Alabado sea el Señor. Cuando hay abundancia, la tentación es desperdiciar. Queremos desperdiciar cuando nos sobra algo. No nos acordamos de las hermanas que pueden necesitar, del hermano que puede necesitar, sino preferimos muchas veces desperdiciar, desparramar, derramar, tirarle a los animales que ayudarle a alguien. Alabado sea el Señor. Lo que sobra sirve. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para que lo que te sobra, hermanos, hermanas, siervo de Dios, bendice al que necesita. Lo que sobra es para invertir. Si te sobra algo, invierta en algo, en la obra del Señor. Un ministerio desordenado, Dios no puede bendecir. Un hombre y una mujer desordenado, Dios no puede bendecir. Y quiero decirte en esta tarde, el principio de lo poco, pon en la mano del Señor Jesús lo poco que tienes, y Dios va a multiplicar. El principio del orden: ordena tu vida financiero, ordena tu vida, alabado sea el Señor, familiar, económico. Dios quiere bendecir tu vida. El principio de la confianza: Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes, dale a Dios. Alabado sea el Señor. Y el principio de lo que sobra. Lo que sobra, no desperdicie. Bendice a la persona que necesita. En esta tarde, Dios pueda bendecir tu vida. Dios pueda llenar tu vida de bendición. Y Dios pueda ordenar tu vida financiera para que pueda recibir bendiciones cada día.
En la administración está la bendición. Dios te bendiga en esta maravillosa tarde.